¿Cómo están ustedes, queridos victorienses? Una vez más frente a ustedes por este canal que nosotros hemos creado en el grupo Victoria, la comuna que soñamos, o construyamos Victoria, la comuna que soñamos. Hoy día vamos a conversar sobre algo que nos parece muy grave y que resulta de un hecho que una vez que usted lo conozca va a concordar con nosotros, y es por eso que le hemos titulado así: un caso gravísimo que está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Victoria, que nosotros no pensábamos hace un año o hace, sí, más o menos un año atrás, de ahí hacia atrás, en que estaríamos conversando sobre un tema como este. Pero no nos extrañemos, porque en los últimos 12 meses hemos empezado a visualizar muchas cosas que no estaban dentro de nuestro diario vivir y que realmente nos impactan, y la gran mayoría de ellos lamentablemente no son de un agrado para nosotros, y que nos ha traído una serie de sinsabores y que nos tienen un país que no estábamos acostumbrados a volver a vivir. Aquellos que tenemos un poco más de edad ya conocíamos esta situación en años anteriores, hace bastantes años atrás. Quisiera comentar entonces con ustedes algo que me parece, como ya dije, de extrema gravedad para nuestra comuna, y en particular en el colegio instituto de nuestra ciudad, quienes por medio de un comunicado oficial del 21 de abril, que señala que por ingesta de estupefacientes por parte de algunos alumnos se cerrarían las salas de clases en los recreos, y que estos, es decir, los estupefacientes, habrían ingresado por medio de la ingesta de algunos alimentos y habría afectado notoriamente a algunos alumnos. Analicemos y describamos brevemente el contexto global y nacional para llegar al comunal del problema de la drogadicción. Según estudios de la ONU, y vamos a tomar la ONU, y más de alguno que me está escuchando de tinte progre se va a alegrar porque ven a la ONU como una institución que es la gran manda más. Pues bien, vamos a tomar la ONU. La ONU, según esta institución, de cada 20 personas entre 1 a 64, uno de ellos ha consumido drogas. Y estas son cifras mundiales, obtenidas en países donde se puede recabar información. Debemos excluir aquí al mundo marxista, como lo son Rusia, China, Corea del Norte, por nombrar a los más conocidos, porque no permiten que tengamos acceso, ni siquiera la ONU, a este tipo de información. A lo mejor tampoco las tienen, no lo sabemos. Así también, 1 de cada 10 personas entre 1 a 64 años es un consumidor compulsivo. Es decir, un consumidor de drogas con comportamientos compulsivos, y este comportamiento es problemático de drogadependencia, y estas son cifras del 2015, porque no pude tener acceso a algunas cifras más actuales, y en cifras son un poco más de 27 millones para el año 2015 de personas, y escucha bien, con problemas de drogas. Y esta cifra, a través de los años que restan del 2015 al 2023, ha ido en franco aumento, por lo que podríamos presumir que para el tiempo actual ya debe haber superado o está cercano a los 35 millones de personas en aquellos países donde existen estadísticas que tienen problema de adicción de drogas. En este estado de cosas afecta principalmente a la familia, pues genera en su interior, por parte de los drogadependientes, robos, violencia verbal y física, y problemas de traumas a la personalidad del consumidor, como ansiedad, a lo que debemos sumar angustia en los demás integrantes de la familia. Hoy países como Chile se encuentran cercanos de los centros productores de drogas, como lo son, por nombrar los más conocidos, Bolivia, Colombia y Venezuela.
No solo nos hemos convertido en centros del corredor exportador de la droga a países de altos ingresos y consumo, como lo son la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera, sino que se ha ido masificando, y esto es lo más grave para nosotros, el consumo interno de nuestro país. Una estrategia que tienen los carteles de la droga para masificar el consumo y el universo preferido es la juventud. Y una táctica es el camuflaje, es decir, introducirlas en alimentos y bebidas dulces de consumo adolescente, tal como ocurrió, por ejemplo, en el instituto, de acuerdo a la denuncia efectuada por este colegio. Otra técnica muy común es aquella, que consiste en que en fiestas juveniles o en la cercanía de las entradas de los colegios, los narcotraficantes contratan a otros jóvenes para que, al estilo de los visitadores médicos, entreguen a los alumnos muestras de drogas, todo ello con el objetivo de introducirlos al consumo. Los traficantes son conscientes de que lo adictivo de estas muestras convertirán muy pronto a los estudiantes en consumidores habituales. Existe un libro basado en una experiencia real de una joven que resulta muy ilustrativo para nuestro conocimiento y para educar a los jóvenes contra el consumo de la droga. Y se llama, y alguno de ustedes a lo mejor ya lo leyó, se llama Pregúntale a Alicia. Y que básicamente trata de una joven que se hace adicta cuando, por medio del consumo, por el sistema de inconsciencia, es decir, que se hace por medio, como ya dijimos, de alimentos o bebidas, llega a convertirse así en una adicta. Y su necesidad y degradación moral y conductual lleva a Alicia finalmente a la prostitución para culminar en su muerte. Me parece muy grave lo que ocurre en el colegio instituto de nuestra ciudad, donde estudiaron mis queridas hijas, y me atrevo a asegurar que si allí está ocurriendo, otro tanto debe ocurrir también en los otros colegios de enseñanza media y universitaria de nuestra localidad victoriense. Algunos, a nivel de ciertos círculos ideológicos en Chile, como es el progresismo, piensan que legalizar el consumo de droga es una solución. Pero fíjese usted que olvida a propósito que, legalizada o no, se produce una adicción muy peligrosa y muchas de ellas sin retorno, y en especial en nuestra juventud. Creo que el combate se debe hacer en todos los frentes, es decir, los padres debemos ser los primeros en educar desde temprana edad a nuestros hijos y no negarnos a la realidad cierta diciendo que con mis hijos no, ellos no van a caer, yo los conozco. No. Por otro lado, la escuela o liceos deben trabajar en armonía con la policía, tanto en el interior como en la cercanía de los colegios y liceos. El educar es un rol irrenunciable de los padres, es un deber preferente que no puede ser reemplazado por burócratas estatales. Debe estar basado esta educación familiar en el amor, la comprensión, teniendo presente valores permanentes de origen cristiano, orientado al fortalecimiento de la familia y de la sociedad. No podemos confundir también, y esto es muy importante, el amor con el otorgar. El educar en derechos, pero también debemos educar en valores, por ejemplo. Para finalizar este breve comentario, queridos victorienses de la frontera,
quiero decirle que este problema del consumo de drogas, como de otras conductas no deseadas, a mi juicio, se debe a la tolerancia ideológica progresista que ha permitido en el último tiempo el ingreso de traficantes a nuestro país camuflados o escondidos entre medio de las olas de inmigrantes, principalmente colombianos, venezolanos y bolivianos. La ideología progresista sostiene para nuestro país, es decir, el progresismo chileno, que cualquier daño que se produzca entre medio del consumo de droga no es más que una falta de comprensión de las bondades a las que nos acercamos por el medio del consumo y otras innovaciones que están ingresando con fuerza y que se quieren imponer por medio de la educación en los colegios, por ejemplo, como es la idea del aborto, la ideología de género, LGTBI, feminismo extremo, etc. Y por eso la relación del progresismo con el sufrimiento y la degradación humana bajo el consumo de las drogas, por ejemplo, es tan inequívoca. Es decir, se equivocan. No es lo que ellos dicen. El progresismo sostiene que el problema no son los usuarios adictos, es decir, los viciosos, nos dice, sino el problema es la estigmatización, o sea que nosotros lo vimos, lo vemos de mala manera, es la estigmatización que la sociedad hace de ellos, de los discrimina, hace de ellos. El problema no son la degradación humana, o sea, para ellos no es un problema que nuestros jóvenes se degraden moralmente y que muchos, algunos, como en el caso del libro, lleguen inclusive al suicidio. No son la degradación humana, la evasión y el desarraigo que esto produce en los jóvenes del mundo y que suelen conseguir especialmente bajo el consumo de drogas y afecta mayormente a nuestros jóvenes, sino nuestra falta, fíjense, el problema está en esto, no en lo otro que acabo de decir, sino nuestra falta de tolerancia. Dejemos que los niños se droguen, no, sino que el problema está en que somos intolerantes, o sea, si alguno escucha lo que estoy planteando, me va a acusar de intolerante, déjenlos que consuman drogas, deben estar felices los niños. Sino nuestra falta de tolerancia hacia su forma de vida, es decir, ser drogadictos. Es decir, que debemos aceptar el consumo de las drogas como algo natural y necesario. Escuche bien, y necesario. Es necesario para nuestro Chile, para nuestros jóvenes de Victoria, que existan las drogas. Y necesario en los jóvenes para que estos alcancen una plena felicidad. Y fíjese a dónde viene ahora la otra razón. Y se desliguen de la opresión de los padres. Es decir, el progresismo ve en nosotros los padres, hombres y mujeres opresoras, que no dejan que nuestros hijos se droguen o vivan como a ellos se les ocurra, sin valores. Se desliguen de la opresión de los padres, y aquí viene lo otro que ya se lo saben por libro, que es una verdadera religión, y del sistema capitalista. ¿Qué les parece este discursito? ¿Acaso el sistema capitalista de hace 5 años atrás, o 3 años atrás, o 2 años atrás, no lo tenía usted disfrutando y no de esta zozobra económica y de un aumento en los precios, de una inflación que cada día es mayor? Y que las promesas que se han realizado hacia, por ejemplo, nosotros los profesores u otros tipos de personas no se han cumplido. ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa con el sueldo mínimo? Termino levantando una voz de alerta a los victorienses. Debemos ser capaces de luchar contra la implementación de ideas tan perniciosas sustentadas por el progresismo, que afectan a aquello que es lo más amado por nosotros, que son nuestros hijos. Y la forma eficaz es la educación familiar. Y en el otro frente es, escúchenme bien, es negarles el voto a todos aquellos que sostengan que conductas extrañas y degradantes, como lo es el consumo de drogas, deben ser aceptadas como algo bueno, pues debemos declarar que no tienen cabida en nuestro común país,
pero también debemos ser capaces de identificar cuando se nos ofrecen cosas y una vez que tienen el poder, se olvidan, como es por ejemplo el retiro tan esperado por algunos sectores de clase media que hoy día tienen como esperanza el sexto retiro y que ya estamos viendo en la televisión como moros y cristianos, incluyendo los progresistas mentirosos que decían que iban a gobernar para el pueblo, hoy día le están negando el pan pedazo de pedazote a personas que requieren de sus fondos que se lo han ganado con el trabajo. Pues bien, le pido disculpas si así es un poco efusivo, pero las injusticias hacen levantar la voz a cualquiera. Que nuestros jóvenes no sean llevados por el camino del extravío de la droga. Exijan en sus escuelas a los directivos. ¿Qué pasa con el municipio? ¿Qué pasa con el famoso departamento de vigilancia municipal donde se compró un autito nuevo, donde un actual concejal hizo su carrera, y no estoy diciendo que lo haya hecho mal, solamente estoy acentuando un caso? ¿Está funcionando? ¿Existe a través del municipio una política adecuada que permita la protección de nuestros hijos en las escuelas? Nosotros estamos viendo hoy día, y termino, en los municipios como en el municipio de Santiago, por ejemplo, tanto con la ex ministra Roa como hoy día la actual alcaldesa, cómo se ha ido produciendo una verdadera fuga de dinero en grandes dimensiones y que algunos medios de comentaristas políticos en nuestro país señalan que estos dineros habrían ido a parar a un partido político muy importante en el gobierno y que es aquel que manda a nuestro presidente. Usted sabrá entender quién es, ¿no es cierto? Pues bien, eso sería todo y será hasta un próximo programa. Muchas gracias. Si este programa le ha sido de utilidad, compártalo. Por Victoria, construyamos Victoria, la comuna que soñamos. Este canal que está a su servicio se le dice a usted muy buenos días y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.